Nuestro pasaje en esta mañana es 1 Corintios 15 y vamos a leer del 1 al 19. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 15 del 1 al 9. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cuántos creen en la resurrección de Cristo? ¿Cuántos realmente creen en la resurrección de Cristo? Antes de que contesten, vamos a ver si lo que confesamos en el credo es parte de nuestro estilo de vida. Yo veo algo muy interesante, hermanos. ¿Qué vimos la semana pasada en 1 Corintios 14? Una iglesia súper preocupada por las lenguas extrañas, profecías, experiencias espirituales, pero una iglesia que tenía dudas en cuanto a un Cristo resucitado. ¿Cómo se armonizan estas dos cosas, hermanos? ¿Sabe qué pasaba en Corinto? Esa iglesia influenciada o por judíos saduceos que no creían en la resurrección, o por filosofías griegas como los epicureos y otros que no creían en la resurrección. Esta iglesia súper espiritualizada estaba preocupada por experiencias eufóricas presentes. Y no les interesaba o no creían que la salvación, hermanos, se anclaba en la historia y nos motiva, nos empuja hacia hechos históricos. Lo que tenemos en Corinto, hermanos, es una iglesia enfocada únicamente en este mundo. Querían experiencias aquí y ahora y no creían que el plan de Dios, que realmente la mejor parte quedaba para el futuro.
¿Cómo está la iglesia hoy en día? Yo creo que hay una buena dosis de Corintio en la iglesia hoy en día. Se enfoca en hoy, bendecidos hoy, en victoria hoy, una experiencia hoy. Olvídese de allá, más allá, y es más, yo creo que ni se predica de la resurrección en los programas que yo he visto. No he visto ni una predicación sobre la resurrección de Cristo y nuestra futura resurrección en Él. Es importante este capítulo, hermano, porque la iglesia hoy ha caído en lo mismo que la iglesia en Corinto. Experiencias presentes sin pensar en que la salvación de Dios es histórica, es parte de la historia. Tenemos un pasado y un futuro, y son parte del Evangelio. Versículo 1, dice Pablo, yo prediqué el Evangelio, dice, os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado. Usted sabe, hermanos, que muchas veces cuando yo le hago la pregunta a las personas, ¿para usted qué es el Evangelio? Bueno, recibo muchas diferentes respuestas. Pero muchas veces las personas dicen, bueno, el Evangelio son las enseñanzas de Cristo, que es una respuesta común. Tiene cierta razón y cierta no, porque Jesús ha anunciado el Evangelio. Pero cuando Pablo les recuerda el Evangelio que les había anunciado, hermanos, ¿qué es? En estos versículos 1, 2 y 3. Note primero, hermanos, que Pablo dice que predicó el Evangelio, versículo 1. Los corintios recibieron el Evangelio, versículo 1, y ellos perseveran en el Evangelio si es que retienen la verdad. Y versículo 2, en el cual sois salvos. Vamos a hablar del único Evangelio que nos puede salvar. Este Evangelio es predicado, es creído y se persevera en él. Hermanos, la religión bíblica no es complicada. ¿Sabe? La religión bíblica no es complicada. El hombre siempre quiere buscar algo secreto, ¿no es cierto, hermano? Hay algo dentro de nosotros que lo común, lo fácil, lo sencillo, como que no. Y si hay algo místico, secreto y caro, eso sí lo buscamos. Yo creo que por eso, hermanos, tantos andan tras los gurúes evangelísticos, porque hablan de secretos, de conocimientos que solo ellos tienen. Una palabra del Señor. Hoy tengo una palabra fresca. Hoy no sé qué, no sé cuánto. Y a la gente les llama la atención, hermanos, el Evangelio bíblico es sencillo. Es la mentira del diablo, aquella búsqueda de los secretos. ¿Qué fue lo que con qué tentó Satanás a Eva en el huerto? La palabra de Dios era sencilla, no coma del árbol. ¿Qué tan complicado es eso, mi hermano? Y viene Satanás y dice, no es así. Es que si usted come, no sé qué, no sé cuánto, como Dios, y los ojos iluminados y abiertos, místico, secreto. La palabra de Dios sencilla, las sutilezas del demonio, todo así, tipo misticismo. Dios siempre ha dicho lo que va a hacer, lo hace y luego lo interpreta. Pablo dice, predicamos, ustedes creyeron y perseveran. ¿Qué es este Evangelio? Versículos 3 y 4, hermanos. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Les suenan esas frases? ¿Les suenan esas frases? Casi le quedo de los apóstoles, casi toman literalmente estas frases, ¿verdad? Nosotros acabamos de confesar eso. Fíjese que Pablo dice que él enseñó lo que había recibido. ¿De quién recibió Pablo su mensaje? ¿De quién? De Jesús mismo.
Pablo no lo recibió de los otros apóstoles, y eso es importante, hermano. Ustedes se acuerdan en capítulo 1 del libro de Hechos, ¿cuál fue uno de los requisitos para que fuera apóstol? Que debiera haber andado con Cristo desde el principio y haber sido testigo de su resurrección. Tenía que haber sido enseñado. Es que más de los 12 andaban con Cristo, otros andaban con Cristo. Y uno de los requisitos para sustituir a Judas Iscariotes era haber sido enseñado de parte de Cristo. Pablo en Gálatas 1, defendiendo su apostolado, dice, ningún apóstol me enseñó, fue Jesucristo mismo. Jesús se me presentó y yo no subí a Jerusalén hasta años después que conocí a los apóstoles. Fue Jesucristo que me enseñó. Hermanos, el mensaje apostólico, el que tenemos aquí, ¿de quién es? De Jesucristo. No lo cambie. No lo cambie, mi hermano. No lo cambie por nada. Porque hay hoy charlatanes haciendo mercadería de esto, hermanos, como dice Pablo y Pedro. Y los apóstoles verdaderos recibieron directamente de Cristo y nos entregaron la palabra de Dios que hoy tenemos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Qué es el meollo del Evangelio? Hechos históricos. Hechos históricos. Jesucristo, hombre, Hijo de Dios, murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y fue resucitado. Y después vienen los versículos 5 a 8, hermanos, una sección larga de los testigos oculares, los que vieron al Cristo resucitado. Ahora, ¿cuál es el punto de Pablo aquí, hermano? Porque algunos en Corinto estaban negando la necesidad de una resurrección real. ¿Sabe que Pablo denuncia, en 2 de Timoteo, denuncia Himeneo y Fileto? Porque ellos enseñaban ¿qué? ¿Quién se acuerda el error que enseñaba Himeneo y Fileto? ¿Perdón? Himeneo y Fileto enseñaba que la resurrección ya había pasado. O sea, ¿cuál era el error de Himeneo y Fileto? Para mí, hermanos, era el mismo gnosticismo del primer siglo, cuando ellos decían, en la resurrección, hermano, llegaban diciendo, la resurrección, mi hermano, no es aquello en el futuro de una resurrección física, olvídese de eso. La resurrección es una iluminación. La resurrección es cuando usted nace de nuevo, es cuando usted comprenda los misterios espirituales. Esa es la resurrección. Y los corintios se habían tragado el cuento. Los corintios, recuerde el mundo de Corinto, griego, muchas religiones de los misterios, el gnosticismo era fuerte en ese puerto de Grecia. Y seguramente la enseñanza de Himeneo y Fileto había compenetrado a esa iglesia también, y no creían en la importancia de una futura resurrección física. Estas personas decían, lo importante es ahorita, lo importante es su experiencia hoy, lo importante es la bendición hoy, lo importante es la victoria hoy. Y Pablo machaca, resucitó, y lo vio fulano, y lo vio fulano, y lo vio sultano, y lo vieron 500 a la vez. Tenemos que hacer una pausa aquí, hermanos. Porque llámese gnosticismo, llámese misticismo, la esencia del paganismo ha sido lo mismo en todos los siglos hasta hoy. Y Pablo destaca la gran diferencia entre la religión bíblica y la religión pagana. ¿Cuál es? La religión bíblica, hermanos, enseña que Jesucristo, Hijo de Dios, se encarnó como hombre por amor a nosotros, para ganarnos el derecho a la vida con Dios como seres humanos
de carne y hueso. Jesús tuvo que vivir aquí como hombre, morir aquí como hombre en la cruz, ser sepultado, sometiéndose a la maldición de nuestro pecado, para ganarnos el derecho a vivir por medio de la resurrección corporal, la resurrección física, hermanos, para vivir con Él un día para siempre. Pablo dice que si Cristo no resucitó, debemos ser muy claros. Si estamos hablando de alguna resurrección mística, hermano, dice Pablo, y si no estamos hablando de una resurrección física que lo vieron testigos oculares, entonces nuestro ministerio, versículo 12, nuestro ministerio es en vano, o versículo 14. Nuestro ministerio es vano. Versículo 14, la predicación es vana. Versículo 14, la fe de los corintios es vana. Versículo 15, los apóstoles son falsos testigos, porque ellos dicen que vieron a Jesús y son unos mentirosos. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso, hermano? Que nada de eso se puede creer, nada. Usted sabe que muchas veces las personas dicen, no, es que algunas cosas no se puede creer de la Biblia, pero hay buenas enseñanzas aquí. No. Pablo corta con todo lo ilógico, hermano. Dice, no, los apóstoles todos decimos que Cristo resucitó y venimos diciendo que lo vimos. Ahora, si los apóstoles son unos mentirosos, olvídese de todo lo que dice. Dice, somos hallados falsos testigos. ¿Y un falso testigo qué se le puede creer? Nada. Así que, hermanos, eso fundamenta toda la religión bíblica y todo lo que es el Nuevo Testamento. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, versículo 17, estamos todavía en nuestros pecados. Fíjese bien, hermanos, Pablo ancla la salvación en la muerte y resurrección de Cristo. Y si no es cierto, hermanos, estamos todavía en nuestros pecados. Aquellos que predican las bendiciones de Dios, aparte de predicar al Cristo muerto, sepultado y resucitado, hermano, no están predicando el Evangelio bíblico. Están predicando otra resurrección, otra salvación. Pablo sigue diciendo, Pablo no suelta, versículo 18, ¿perecieron los que murieron en Cristo creyendo en Él? Perecieron ya, se murieron como cualquier perro, perecieron. Y versículo 19, me gusta cómo termina en versículo 19. Y de todos los hombres somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Porque nosotros andamos creyendo que Jesús resucitó, creyendo que nos va a resucitar. Y si no es cierto, si todo es un cuento, si todo es mentira, somos unos locos dignos de lástima. Pero dice, Cristo sí resucitó. Pero Cristo sí resucitó. Hermanos, es necesario que nosotros discernamos. Es necesario que usted y yo discernamos. Porque al igual que Himeneo y Fileto, hablaban de Jesús, hablaban de la resurrección inclusive, pero reinterpretaban el Evangelio. Y Pablo dice, cuidaos de ellos, porque es un falso Evangelio. Hoy, hermanos, necesitamos discernimiento, donde no se predica el Cristo histórico, el Cristo que murió y fue sepultado y resucitó en carne y nos va a resucitar a nosotros con cuerpos glorificados, hermanos, no es el Evangelio del Nuevo Testamento. Y yo pienso que muchos, entre comillas, muchos evangélicos, entre comillas, son iguales que los chamanes paganos de todas las edades. Promueven y predican un Diosito solamente para el presente, para este momento, para el momento de culto, para el momento de bendición,
para el momento en que usted lo necesite, el Dios San Nicolás, el Dios bombero. Y no entiende que Dios nos creó para habitar una tierra. Y cuando venga Cristo ya no va a ser esta tierra, pero va a ser una nueva tierra. No vamos a flotar en el cielo como angelitos con alas, hermanos. Vamos a caminar una tierra. Y Cristo nos dio ese derecho por su gracia, por su amor, mediante su resurrección. Pero no hablemos de los otros, hablemos de nosotros. Porque la resurrección de Cristo, hermanos, no solo es el contenido de nuestra fe, sino es un estilo de vida. Por eso le dije, ¿cuántos creen en la resurrección? Porque los que creen en la resurrección, después de este capítulo, llegamos al final del capítulo 15, búsquelo. ¿Qué dice Pablo? Es la consecuencia de realmente creer en la resurrección de Cristo y suya. Porque si usted cree en la resurrección de Cristo, con fe verdadera, esa resurrección de Cristo es su resurrección. Jesús fue primicia, fue la garantía de nuestra resurrección. ¿Y cuál es el resultado, hermano, de creer en la resurrección? Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, ¿estad qué? Firmes, ¿qué más? Y constantes, ¿qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, el moderno evangelicalismo chamanista, del solo la espiritualidad del presente, solo produce un cristiano del momento. Una euforia en culto que se acaba cuando sale de la iglesia. Ese cristiano apenas enfrenta un problema y se cae su universo. Apenas llega una prueba y Dios se desaparece. Pero los que creemos realmente que seremos resucitados con Cristo, sabemos que ninguna prueba puede impedir que eso suceda. Pablo dice firmes y constantes. Yo quiero que usted mastique esas dos palabras. Mastique esas dos palabras. Firme, constante. ¿Eso califica su propia vida, mi hermano? ¿Caracteriza su vida? Pasé una semana firme. Yo soy una persona, yo soy cristiano firme, yo soy constante, yo soy perseverante. Si nada puede destruir la realidad de nuestra futura resurrección en Cristo, hermanos, nuestro cristianismo no se basa en el estado emocional de hoy. Por eso es importante, mi hermano, lo que sigo insistiendo, crear realmente en mi resurrección con Cristo, porque ya no me preocupa tanto lo que este mundo me puede hacer. Tampoco me puede distraer este mundo de seguir y de servir a Jesucristo. Pablo decía, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo y morir ganancia. ¿Qué tenía Pablo en este mundo, hermanos? ¿Qué tenía Pablo? Pablo no tenía nada. Pablo dice, yo estoy dispuesto a morir por causa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, si moría, era ganancia. ¿Cuántos podemos decir eso? Cuesta, ¿verdad? Cuesta realmente decir eso. Para mí, vivir es Cristo y morir ganancia.
Pero hermanos, tenemos que llegar a esa meta, o si no, las cosas de esta vida nos atemorizan, nos intimidan, las personas nos meten miedo, nos infunden temor, las situaciones, las enfermedades, todo el millar de cosas, hermanos, nos atrasan, nos impiden, nos ofuscan. Pero Pablo dice, los que creen en la resurrección, así que hermanos míos, estad firmes y constantes. Este es el fruto, hermano, del que cree la resurrección. ¿Cuáles fueron sus luchas esta semana? ¿Cuáles fueron sus congojas? ¿Cuáles fueron las cosas que te frustraron? ¿Cuáles fueron las cosas que te ocuparon? Si usted, mi hermano, estaba frustrado porque no pudo dar testimonio a Cristo, porque te impidieron las circunstancias honrar a Cristo más, podemos simpatizar con usted. Pero si fueron meramente las cosas pasajeras de este mundo, más bien debemos arrepentirnos, hermanos, y elevar nuestra mirada, y mirar a Cristo resucitado esperándonos en gloria. ¿Cuántos creen que nuestra iglesia es una iglesia verdadera? Confesamos a Cristo, confesamos su muerte y resurrección, confesamos su resurrección. Entonces, hermanos, ¿por qué no crecemos más? ¿Por qué estamos durando tanto? Bueno, gracias a Dios estamos creciendo, pero ¿por qué estamos durando tanto? Me convence solo a medias la respuesta normal que nosotros damos. Es que predicamos la verdad y las personas no quieren y no les interesa la verdad y por eso nos cuesta. Pues me convence solo una mitad. Pero si Dios es soberano, hermanos, ¿Dios no puede traer un montón de gente a nuestra iglesia? Por supuesto que sí puede. No andará por otro lado, hermanos, y estamos hablando ahora de nosotros mismos aquí. No podría ser, hermano, que Dios no ha traído más personas porque todavía no estamos dispuestos a pastorearlas. Vea que nos está costando a nosotros mismos, hermanos. Nos está costando a nosotros poquitos que somos pastorearnos unos a otros. Peleamos el pecado del individualismo. Yo como pastor me doy cuenta más o menos, no totalmente, no soy omnisciente, pero estoy en contacto con la gran mayoría de todos ustedes. No nos llamamos, no nos visitamos mucho. A menos que estoy equivocado, dígame si estoy equivocado. Me gustaría estar equivocado. Hermano, ¿no sería posible que Dios no quiere arriesgar a sus elegidos trayéndonoslos para que no los cuidemos y no los pastoreemos y solo nos está dando los poquitos, esperando que respondamos mejor? Es posible, hermanos, que estamos tan absorbidos en nuestra vida. Estamos tan absorbidos en este mundo. Estamos tan concentrados en mis cosas, que indica, entre otras cosas, que no estoy concentrado en la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Lo único que pasa al nuevo mundo, ¿cuál es? Las personas. ¿Me escuchó? Lo único que pasamos de este mundo al futuro mundo somos nosotros los seres humanos. Haga la relación. ¿En cuánto invertimos energías, pensamiento y dinero en lo que se va a quedar aquí, hermano, o lo que va a pasar al nuevo mundo? Yo, al pensar en esto esta semana, me avergoncé de mí mismo. Porque nuestras energías, nuestras aflicciones, nuestro dinero y nuestro todo, el 90 y no sé cuánto %, hermano, está invertido en lo que se va a quedar.
Y los que vamos a pasar de aquí a allá, hermanos, pensamos poco. Hermanos, si usted cree en la resurrección, la inversión de su tiempo, la inversión de su dinero, la inversión de su energía va a ser en esto. Mírense, somos nosotros, hermanos, que vamos a pasar a la nueva tierra. Y al llegar allá, hermanos, y ver que nuestras casas, nuestros carros, nuestras motos, nuestro todo se quedó allá, fundido en el fuego del juicio. Y este fue nuestro afán. Qué tristeza. Yo escuché de un funeral hace poquito. En el mismo funeral de cristianos, supuestamente, hermanos. ¿Y sabe qué pusieron? Hicieron un programa con PowerPoint y con proyector. ¿Y sabe qué pusieron en todo el funeral? De cómo él amaba sus carros. Y él amaba la pesca y la cacería y pasaron sus trofeos y venados con cuernos. Eso fue todo, hermano. Cómo él estaba apegado a este mundo. Y ahora, ya que murió y está en la presencia de Dios, lo dejó todo. Hermano, qué tristeza si usted y yo, en esta vida, confesando nuestra fe en la resurrección, viviéramos como si no nos interesara en nada. ¿Me entiende, hermano, por qué pregunté al principio? ¿Cree usted realmente en la resurrección? Porque si usted cree en la resurrección, hermano, eso tiene implicaciones muy grandes para la forma en que usted vive. La mejor inversión nuestra es en lo que va para la resurrección. La mejor inversión nuestra es en las personas, hermano. Yo sé que tenemos que proveer para esta vida, obviamente. Yo sé que hay muchas cosas materiales que son necesarias para nuestra vida, es obvio. Pero los que creemos en la resurrección nuestra con Jesucristo, hermanos, no vamos a permitir que esas cosas necesarias acaparen, poseen todo el deseo de mi corazón. Pablo dice, creciendo en la obra del Señor, por supuesto. Vamos de gloria en gloria. Somos salvos aquí, seremos glorificados. Nosotros crecemos en esta obra, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creemos, hermanos, en un día del futuro cuando se manifestará todo para la gloria del Señor, o solo creemos en el presente. Solo nos preocupamos del presente. Dios dice que en la resurrección todo será manifiesto, y lo que hoy nadie ve, en ese día todo será esclarecido. Eso quiere decir, hermano, que las obras quietas y desconocidas suyas, las obras que usted hace por Cristo, mi hermano, en ese día serán recompensadas. Esto quiere decir, hermano, que la paciencia ejercida hoy en esta vida, esa paciencia ante la persecución, ante la burla, ante el desprecio, ante la salud, esa paciencia será recompensada en el día de Jesucristo. Esto implica, hermano, que la mejilla vuelta ante los insultos por causa de Cristo será recompensada cuando venga Jesucristo. Eso significa, hermanos, que las lágrimas que todavía derramamos en este valle de dolores serán enjugadas en el glorioso día cuando regrese nuestro Salvador. Ahora sí, ¿cuántos creen en la resurrección? El problema de los corintios era que se enfocaba en el presente. Lo único que les preocupaba era su experiencia hoy, su euforia hoy. No les interesaba una vida de paciencia, una vida de servicio al Señor, de esperar el tiempo de Dios. Todo lo querían ya. Querían experimentar bendición ya. Y reinterpretaron el Evangelio de modo que minimizaban los hechos históricos de Cristo, que son los mismos hechos históricos a que vamos nosotros. Y es una tentación para nosotros, hermanos.
olvidar el pasado y el presente. Pero el pasado es importante porque en el pasado Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y esa resurrección de Jesucristo, hermano, es las arras, es las primicias de nuestra propia resurrección. Los que realmente creemos que Jesucristo resucitó para llevarlos a la gloria saben que no hay nada, nunca, que pueda impedir que un día usted salga del sepulcro con cuerpo resucitado y glorioso, mi hermano, para reinar con Cristo eternamente. Y esa es la gran diferencia. Nos permite ser firmes, constantes, tranquilamente creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Padre, gracias por el Evangelio de Jesucristo, el que murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue visto de muchos, ascendió a lo alto y nos espera para el último día, cuando nos resucitará también. Oh Dios, ayúdanos a creer en la resurrección. Ayúdanos, oh Dios, a que nuestra fe no sea vana, sino que podamos ser firmes, constantes, creciendo en tu obra, sabiendo que nuestro trabajo contigo nunca es en vano. Así sea, Señor, en Cristo. Amén.